Cuando tenía 10 años, yo encontré algo de pornografía en el cajón de mi padre y tuve que correr al sanitario rápidamente y descubrí que era una clase de parada para hombres que querían internarse en sexo homosexual. Esa vez le permití que tuviera actividad sexual conmigo y luego, antes de notarlo, era algo que ocurría semanalmente y algunas veces diariamente. Fue una gran sanación para mí. Lo que comenzó a mostrarme es que no soy raro después de todo. Una de las mentiras más grandes que Satán me dijo todo el tiempo fue que era diferente. Jamás serás un hombre real. Bienvenidos a Pasión Pura. Mi nombre es Jonathan Doherty y seré su anfitrión hoy en el programa. Hay probablemente muy pocas personas en el mundo que no han experimentado el poderoso efecto de las imágenes pornográficas. Pero para un niño, no es solo poderoso, sino formativo. Hoy el invitado ha experimentado años de rechazo por su padre, cuando a la edad de 10, él descubrió toda su pornografía. Era pornografía gay y heterosexual, pero poderosas fuerzas de estimulación, masturbación y sentido de inadecuación como hijo se combinaron para crear la perfecta tormenta como él la describe. Al sentirse diferente y solo, él dice que el sexo se convirtió en su mejor amigo. Agrega un predador homosexual quien lo arrastró a actos sexuales en su adolescencia. Y de hecho tiene la perfecta tormenta. No sé tú, pero quiero descubrir qué hizo Dios para dar la vuelta a esto. Usualmente inicio el relato alrededor de los 4 años. Recuerdo el tiempo de que, de hecho, Jesús atrajo mi atención durante mi sanación. El tiempo que atravesaba el rechazo de mi padre. Fue una noche que me asusté en mi cama y corrí hacia su alcoba y le dije si podía dormir con él y mamá y él se enojaron en ese punto y dijeron: fuera de aquí, cobarde, vuelve a tu cama. Eso fue algo que se atoró en mi mente porque fue una de las cosas que comenzaron el rechazo hacia mi padre como una odiosa persona. Yo creo que en ese punto yo me ligaba más a mi mamá. Y ella estaba bien con eso porque venía de un pasado donde realmente quería a sus hijos cerca de ella, así que nos mantenía muy cerca. Y así me sobreidentifiqué con ella a muy temprana edad y en realidad rechacé a mi padre en esa edad por su ira aquella noche. Pasó otras veces también, pero esa es la que recuerdo más. Otra piedra angular que creo importante mencionar es ser salvado a la edad de 8. Yo fui hacia el frente a nuestra pequeña iglesia y le pedí a Jesús en mi corazón. Y eso llama mi atención ahora, que en ese momento de mi vida fue cuando Jesús supo que lo necesitaría por los siguientes 20 años. Porque todo comenzó a pasar alrededor de la edad de 9 o 10 años, casi enseguida de eso. Cuando tenía 10 años, encontré algo de pornografía en el cajón de mi padre y a partir de entonces atribuía la pornografía a todo lo que llegara a suceder desde ese punto. Creo que la veía como la tormenta perfecta. Tuve cierto rechazo a mi padre y tenía algunas dificultades al separarme de mi mamá, y aquí vino toda la pornografía, y todo eso entró en mi vida a la edad de 10 años. Era algo que ocurría regularmente, es decir, todos los días encontraba el tiempo para tomar una revista aquí o una revista allá. Todo inició con Playboy, era lo que mi padre tenía, y luego llegué a encontrar una Playgirl en el cajón también, y no creo que fuera una excitación en ese punto, no creo, sino que más bien fue una comparación. Comencé a ver esas imágenes y a decir: yo nunca me veré así. ¿Cómo podría un niño de 10 u 11 años de edad en ese tiempo verse así? No podría verse así. Pero me comparaba con ellos y decía: bueno, no va a ser para mí, nunca me veré justamente así, no lo tengo en mí.
Durante todo ese periodo, lo que comenzó a pasar entonces fue una creciente interacción con la pornografía, y después vino la masturbación, entró en mi vida y en ese punto estaba enganchado. Eso sucedía a diario y tenía amigos en la escuela, pero debido a mi mamá y a mi cercanía con ella, ella prefería que no me ensuciara las manos o que no fuera herido, y los deportes eran la cosa más dura de participar, así que nunca tuve muchos amigos hombres. Y como muchos han dicho previamente, quienes luchan con la atracción homosexual, yo de pronto me encontré solo con amigas. Y así me incliné a eso y me di cuenta que de alguna forma, al menos en mi opinión, es cuando determiné que no encajaba como niño. No estaba seguro de lo que era, no sé si alguna vez creí que debía haber sido una niña, pero sí sabía que nunca sería como esos niños que jugaban en el patio. No sabía si podía ser como las imágenes de la revista Playgirl que había encontrado. Y al final solamente me sentía diferente. Creo que esa siempre fue la palabra que venía a mi mente, era diferente. Esa actividad duró la pornografía y la masturbación y la sensación de ser diferente duraron tal vez unos 3 años más, hasta la edad de 16, cuando la cuarta pieza de mi tormenta perfecta entró en la película. Había iniciado un trabajo en el centro comercial en la ciudad donde yo había crecido y había terminado una jornada en la tarde y caminaba por los departamentos de la tienda, dirigiéndome a mi auto, y tuve que correr al sanitario rápidamente. Y ahí descubrí que era una clase de parada para hombres que querían internarse en sexo homosexual. Yo no sabía eso, solo caminé adentro y usé el sanitario y un tipo intentó tocarme. Pero antes de saber qué sucedía, yo solo enloquecí y corrí hacia afuera, pero fui a mi casa y la semilla estaba sembrada. ¿Por qué me haría eso a mí? ¿Hay algo diferente en mí? ¿Por qué siquiera pensaría en hacerlo? Algunas semanas pasaron y en algún tiempo fui ahí otra vez y desafortunadamente había alguien ahí ese día también. Y esa vez le permití que tuviera actividad sexual conmigo y luego, antes de notarlo, ya era algo que ocurría semanalmente y a veces a diario. Fue como si se abriera todo un mundo nuevo para mí. Había ido del porno a la masturbación y ahora entraba en el anonimato del sexo con hombres en el baño. Y a la edad de 16 fue como si abriese esta puerta que no supe cerrar. No sabía cómo decírselo a mis padres. Mis padres venían de una pequeña comunidad agrícola, así que sabía que esa actividad, especialmente actividad sexual con hombres, yo sabía que no debía tener sexo antes del matrimonio, con lo cual estaba de acuerdo, pero no sabía cómo llevar a la luz esa particular pieza de mi adolescencia, así que escogí no hacerlo. Esa fue otra pieza de la perfecta tormenta. Nosotros no hablábamos de sexo en el hogar. Agrega todas esas cosas y encontrarás un muy confundido niño. Y estaba confundido. Pero el sexo era algo en lo que me podía refugiar. En un punto me di cuenta de que era mi mejor amigo. En ese punto, alrededor de la edad de tal vez 16 años, yo ya era un buen actor. El perfeccionismo había sido algo que se nos había inculcado desde niños. Y como niño, yo creí que si podía ser bueno en el exterior, esperaba que Dios se sintiera algo satisfecho de mí. Yo luché con eso y traté de entender, de acuerdo, Dios, y decirle, quiero que quites esto de mí. La antigua oración sobre, por favor, Señor, llévate esto, y cuando vi que Él no se lo llevó, entonces yo pensaba que Él no debía haber escuchado o que había algo que yo estaba haciendo mal. Pero la gran bofetada vino algunos años después, cuando entré a la universidad y estas cosas ya se habían salido de control. Yo estaba teniendo sexo no solo en los baños públicos, sino también recogía jóvenes en los baños públicos y nos dirigíamos fuera del campus a algún lugar a tener relaciones sexuales. Una noche que conducía a casa decía, no sé qué hacer con esto, y localicé a un consejero cristiano en ese momento. Alguien que me habían recomendado, porque yo le había dicho a alguien en mi iglesia que en serio necesitaba hablar de esto, y yo acudí con este consejero cristiano y le conté toda la historia, y él prácticamente solo deslizó la Biblia frente a mí y señaló un versículo de la Biblia que decía, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los fornicarios, ni los homosexuales entrarán al reino de los cielos. Y él dijo, lee más sobre esto y haz oración en este versículo y todo se irá. Y fueron 30 minutos lo que duró la sesión y luego fui a casa y dije, de acuerdo, Dios, no sé dónde estás en esto porque lo he hecho antes. Ya conocía sobre ese versículo,
pero no sabía qué hacer después porque no se llevó absolutamente nada. No creía que fuera gay, sabía que luchaba, sabía que estaba mal y sabía que Dios no quería eso para mí, pero no sabía cómo pararlo. Además, nunca escogí decir, bueno, yo soy gay y así es como soy y todos tendrán que aceptarme. Algún tiempo después, cuando intenté involucrarme en otras cosas, yo entré en una actividad del campus llamada Vida Joven y comencé a involucrarme con ellos, algo como un discipulado, un programa de educación. Y en serio era una gran cosa. Me ayudó a conocer a otros hombres y a trabajar con ellos, a charlar con ellos y a tener amistades ahí. Y comenzó a liberarme del escudo de permanecer aislado y atorado en la adicción sexual, como yo le digo, y no saber más qué hacer con ella, y comencé a darme cuenta de que hay más cosas que solo ir a la escuela, ir al trabajo y hacer mis cosas. Pure passion that beats for Christ alone. Pure passion. Desde hace más de 30 años, David Kyle Foster ha pronunciado en todo el mundo cómo la gracia y amor de Dios libera a las personas de cualquier esclavitud sexual y quebranto. Durante los últimos 15 años, su libro Sanidad Sexual, una guía bíblica para encontrar liberación del pecado sexual y el quebranto, ha sido un texto recurrente en el campo. Cubre conflictos mayores como abuso sexual infantil, pornografía, homosexualidad, masturbación y más. Para adquirir una copia de Sanidad Sexual para ti o un ser querido, entra a www.purepassion.us. ¿Quieres ver lo último en Pure Passion? Queremos hacerte una invitación a acompañarnos en Facebook y Twitter. Escribe /Pure Passion TV después de facebook.com o twitter.com y listo. Entérate de las últimas noticias, lee frases de inspiración o ve un video sobre el tráfico sexual, la pornografía o algún otro quebranto sexual. Incluso publicamos fotos que se tomaron durante los viajes. Visita Pure Passion TV en Facebook y Twitter. En algún punto durante mi tiempo en Vida Joven conocí a una chica en Vida Joven y yo supe que lo siguiente que quería hacer era contraer matrimonio. Sabía que eso era lo siguiente en mi lista. Ella y yo comenzamos a salir y finalmente, después de un año de relación de novios, le conté toda la historia. Y ella estaba en algún punto de su vida donde se sentía bien. Si Dios nos puso juntos, yo trataré de ayudar y ayudaré a liberarte de esto. Los dos saldremos juntos de esto. Y ahora vuelvo ahí y me doy cuenta de que usé mucha de mi necesidad para que alguien sintiera pena por mí al contarle mi historia, y yo usaba eso para que sintiera pena por mí. Así que ella comenzó a casi participar en la cruzada para ayudarme a ser un sobreviviente en lugar de dejarme caer. Y fue de gran ayuda. Nosotros, ingenuos como éramos ambos en ese tiempo, terminamos en matrimonio y duró unos 6 meses antes de que yo acudiera a los baños públicos de nuevo, y dije, bueno, en tanto que ella no se entere, no sé cómo pararlo, así que no se lo diré. Y sí, a veces hubo sentimientos de culpa y le contaba algo de aquí y algo de allá, luego llorábamos y le decía que nunca más lo haría de nuevo, y eso duraba otros 5 o 6 meses, y luego yo saldría de la casa y lo haría alguna vez y le contaría de nuevo, y todo comenzó a destruirse, como ustedes se imaginarán. Nuestro matrimonio comenzó con conflictos, entonces decidí no volver a hacerlo nunca más, no decirle nada más. Yo debía haber dicho, nunca más tendré sexo anónimo, y solo me determiné a no decirle nada más. Y al final lo que hice fue crear muchos secretos. Finalmente fui arrestado una noche por estar en un baño público. Pasé la noche en la cárcel. Decidimos que tal vez quedar embarazados podría ayudar si tuviésemos un hijo, y tal vez eso sería algo que me motivara. Mi relación con Dios en ese punto era una confusión, creo. Yo le suplicaba en momentos que se llevara todo esto. Sabía que había muchas veces que lo odiaba, incluso se lo dije. Le dije muchas veces cómo lo odiaba tanto y cómo no había venido por mí, y que no sabía más qué hacer, pero mantuve todo eso oculto porque era mejor para mí lucir bien en el exterior, aunque no supiera lo que estaba sucediendo en el interior. Y continué dando lo mejor, haciéndolo bien y fingiendo estar bien,
Asistí con otros consejeros mientras tanto y creo que es importante mencionarlo porque algunos de esos consejeros me ayudaron mucho y me ayudaron a entender quién era yo en Cristo. Fue la cosa más importante al ayudarme a encontrar mi identidad en Cristo. Hubo algunas veces cuando estos consejeros me dijeron que solo necesitaba imaginarme a mí mismo como hombre o imaginarme en ciertas situaciones siendo masculino y en serio eso no ayudó. Comencé a asistir a estudios bíblicos y fue una de las cosas más sanadoras para mí. Fue ahí donde realmente inició el cambio. Un hombre llegó en el estudio bíblico y sentí como si Dios me tocara en el hombro y me dijo, debes contarle con lo que estás luchando. Este hombre, al final, cuando le conté, me miró un poco y dijo, entiende, Lee, Dios puede amarme en mi pecado y yo puedo amarte en tu pecado. Eres bienvenido aquí, y te ayudaremos y te amaremos, no importa lo que sea. Una noche Dios me habló cuando yo conducía a casa y me dijo, necesitas contarle a tu esposa absolutamente todo. Debes contarle todo lo que has hecho y en todo lo que has participado desde su matrimonio. Así que fui a casa esa noche y le conté todo. Tendríamos como 9 años de matrimonio en ese tiempo y mi esposa en ese punto decidió que no podía hacer más. Así que empacó todo esa noche y entonces tomó a nuestra hija de 1 año y medio de edad y se fue. Me dejó y se fue a otra ciudad. Tuve cerca de 1 año solo para intentar entender qué era lo que seguía y continué visitando el estudio bíblico y ellos continuaban animándome y orando por mí y después descubrí que algunos de esos chicos querían golpearme en la cara esa noche. Descubrí que uno de los que más deseaba golpearme dijo, tú me has ayudado durante este año porque me ayudaste a ver. Creo que tuvo un amorío con su secretaria durante 5 años y él le dijo, fui a casa y le conté a mi esposa al final de ese año. Así que al contarnos tu historia me ayudaste con mi pecado. Algún tiempo después me di cuenta que mi esposa lo había superado. Mi ahora ex esposa tenía otra persona. Y eso me hizo realinear. Yo noté en ese tiempo que mi sanidad se había basado en hacer todo perfecto y de volver a estar al lado de mi perfecta familia y tener todo en orden y tener la sanidad en mi matrimonio. Y cuando todo esto no vino, me puse mal y odié a Dios de nuevo. Así que entré en un periodo cerca de 3 años en los que prácticamente dije, te odio, Dios, y no quiero tener nada que ver contigo. Yo continuaré llevando a mi hija a la iglesia, porque deseo que esté en una iglesia, pero no sé quién eres, ni siquiera sé si confío en ti. Y así fue, una noche visitaba la iglesia y una señorita se me acercó y me dijo, Dios quiere que te diga que no confías en Él. Bueno, y me enojé con ella también, y fui por más actos homosexuales. De hecho, tuve una relación con un hombre por esos 3 años, y fue solo por la gracia de Dios que una noche yo estaba sentado en la casa de mi hermana y solo oraba y tenía una charla con Dios. Yo leía el libro Dejados Atrás, la serie, y le doy el crédito porque es ahí donde comenzó mi despertar. No es que creyera que me dejaría atrás, pero sí pensaba que no estaba seguro de lo que iba a pasar. Yo comencé a orar esa noche y terminé ese libro en un par de noches. Lo siguiente que leí fue la oración de Jabes. Le doy a ese libro el crédito de mi sanación también. Supe esa noche que no quería dañarme más, no quería dañar a nadie más. Ese es el fundamento básico de esa oración. Incluso quería que Dios abarcara cualquier territorio que quisiera abarcar en mi vida. No quería seguir viviendo así. No sabía cómo pararlo, pero sabía que no quería vivir de esa manera. Y escuché a Dios hablarme esa noche y Él me dijo, ¿estás seguro que deseas libertad? Your passion that beats for Christ alone. Your passion. ¿Sabes qué hacer o decir cuando alguien te dice que es gay? ¿Has aprendido cómo demostrar la gracia y bondad de Dios mientras comunicas la verdad bíblica sobre el comportamiento homosexual? Joe Dallas y Nancy Hedge han escrito juntos un libro que habla de todos los aspectos de este tema. Se llama La Guía Cristiana Completa para Entender la Homosexualidad y ofrece enseñanza experta de cómo explicar a cualquiera el escape que Dios da para la confusión homosexual. Adquiera la Guía Cristiana Completa para Entender la Homosexualidad en www.purepassion.us.
Anunciamos nuestro primer premio de Pasión Pura, un premio que reconoce el trabajo de Dios en un ministerio líder que ejemplifica ser apasionado y radicalmente obediente a la Gran Comisión, particularmente en el área de la búsqueda de Dios de personas sexualmente heridas y perdidas. El premio contiene una suma en efectivo y un cuadro bellamente enmarcado de amor de Larry Cole. El premio Pasión Pura 2010 es para Treasures Ministries y su director fundador Harmony Dost, quien ha llevado a mujeres de la industria sexual el mensaje de que Jesucristo puede transformar sus vidas. Él me habló y me dijo que sería muy duro. Él dijo, es un viaje duro. Tienes muchas cosas que te envuelven que crees que son tú. Y tienes muchas cosas con las que tendrás que romper, pero si lo deseas, yo te daré insospechable alegría, yo te daré el amor que nunca antes has recibido. Yo seguía en el pecado y decidí esa noche que actuaría una última vez y hacerlo en grande y hacer lo que se me antojara y tener sexo anónimo con todas las personas con las que quisiera tener sexo esa noche. Iniciaré mañana, lo prometo, Dios. Y entré en línea y me conecté a un chat para conocer a alguien. No el chico con el que estaba, pero alguien más. Yo quería a alguien nuevo. Y charlé con un chico por un rato y me dio su número. Y dijo, llámame, y de pronto me di cuenta de que era el número del chico con el que había estado estos 3 años. En este momento descubrí que él había buscado sexo anónimo también esa noche. Eso fue Dios en mí, esa fue su confirmación para decir, wow, Él está mostrándome fuerte y claro que ya es tiempo de parar. Estuve en grupos varias noches a la semana y trabajé en varios estudios bíblicos. Quería estar ocupado, no deseaba caer, no quería volver a caer en el pecado, así que me mantuve ocupado. Y creo que eso fue por lo menos para mí una gran ayuda, porque estar ocupado me mantuvo lejos de caer por la borda y me mantuvo de estar solo. Y de nuevo, una de mis sanaciones fue cuando me presenté en uno de esos estudios bíblicos masculinos y Dios dijo de nuevo, necesitas contar a estos hombres con lo que has luchado. Y yo dije, no lo deseo porque ellos no han luchado con lo que yo he luchado. Ellos no querrán saber de mí después de esto. Él dijo, necesitas hacerlo. Así que una vez más, después de 3 toques en el hombro, por las siguientes 3 semanas les conté todo. Y este anciano de mi iglesia me miró y de nuevo, con amor dijo, yo amo la forma en la que eres, Lee, y Dios te ama. Te ayudaremos. Y fue increíble porque el nivel de oración en este estudio bíblico subió a un diferente nivel de ora por la tía Susie y su malestar y, ¿entiendes?, por el tío Joe y su condición del corazón. Ahora por mi matrimonio, ora por mí que golpea a mi esposa. Fue increíble lo que vi cuando compartí el lastre de mi vida. Esas personas sacaron su lastre también. Y yo también trabajé en un centro de crisis de violación en ese tiempo. Y conocí a alguien ahí que comenzaba, mientras trabajaba en ella con su sanación, ella comenzó a mostrar su gran sufrimiento y grandes heridas, y comencé a ver que existían cosas diferentes. Y fue increíble cuando comencé a verter mi vida en esta persona, y paré de ser tan egocéntrico sobre mi sanación, y comencé a ayudar a alguien más. Dios comenzó a mostrarme que cuando amas a otros, cuando les muestras amor incondicional, tú encuentras amor incondicional. Fueron cerca de 7 años después que yo contraje matrimonio con esa mujer. Jesús había sido tan maravilloso para mí que me había conocido personalmente al tratar de mostrarme lo mucho que me ama. Y el otro triunfo es que fui capaz de contar a otros hombres lo que luché sin que ellos lucharan también. Asistí a varios grupos de homosexualidad, estuve en varios grupos donde los chicos asistían para intentar parar eso y fueron de gran apoyo y fue lindo tener su amistad, pero nada me cambió como ir a estos grupos de hombres y decir, no sé cómo vayan a tomarlo, pero les diré lo que hago, tengo sexo con otros hombres, no sé cómo pararlo, y tenerlos ahí viéndome y diciendo, ¿sabes qué? No entendemos. Nos hace mal, pero te amamos justo como eres y deseamos seguir ayudándote. Fue una gran sanación para mí. Lo que comenzó a mostrarme es que no soy raro después de todo. Una de las mentiras más grandes que Satanás me dijo todo el tiempo fue que era diferente. Jamás serás un verdadero hombre. Así que me mostraba en el desayuno de estos hombres y
Veía a todos estos hombres y me hundía a ese niño de 8 o 9 años de edad usando el atuendo de mi padre. Así me sentía. Dios me seguía recordando durante este tiempo: eres como los otros. Tú no lo crees, tampoco lo sabes, pero eres como ellos. Debes ser quien eres. Otro gran momento de sanación fue cuando fui a un retiro para hombres por el oeste de Texas y estábamos sentados alrededor de una fogata y el anciano del que he hablado bastante, él se había convertido en un gran amigo mío y él se inclinó mientras estábamos sentados por la fogata y me besó en la mejilla. Mi primera reacción fue: «¡Wow! ¿Qué estás haciendo? Ya había pasado por este camino». Él tenía lágrimas en los ojos, me miró y dijo: «Lee, quiero que sepas que 2 hombres pueden amarse y pueden estar bien». Él me dio un gran abrazo y comencé en ese punto a darme cuenta que está bien amar a 2 hombres, estar en una relación amorosa con ellos. Dios nunca intenta que debe ser sexual. Y es que yo había dejado de abrazar a los hombres porque hubiera causado una excitación antes de empezar la profunda sanación. Dios dijo: «No te preocupes, todo lo que conoces es sexo, y posiblemente pase ocasionalmente, pero terminará». Y comenzó a parar. En cuanto comencé a amarlos, en cuanto comencé a dar más de mí mismo, en cuanto comencé a sanar, comencé a ver que el amor de Dios sana, y sí lo hace. En cuanto comencé a trabajar con mi ahora esposa, comencé a ver que el amor era incondicional, que no era una actuación de amor. Creo que una de las cosas que está profundamente enraizada en este pecado es el amor condicional. Algunas veces por accidente otras personas perpetúan eso porque muchas de las iglesias predican la ley y lo condicional. Dios es incondicional y su amor es siempre incondicional. Así me liberé. Lee dice que el amor incondicional es el más poderoso agente de sanación en su vida. Finalmente fue capaz de rechazar los ídolos atrincherantes en su vida, recibiendo incluso el más poderoso amor de Dios, expresado a través del cuerpo de Cristo. ¡Qué increíble es eso! ¿Saben que pueden ser agente de sanación en la vida de alguien que lucha contra el porno y la confusión homosexual? Solo al comunicarle el amor de Dios a ellos. El pecado no es más grande que ustedes. Su necesidad de ser amados y aceptados es la misma que la de ustedes. No pueden amar a alguien sin condonar su pecado. Vean a Jesús pastoreando a las prostitutas y adúlteros. Entiendan, no es la persona con el quebranto sexual lo que ofende a Jesús. Es la persona santurrona e hipócrita. ¡Qué gran testimonio para recordarnos nuestro llamado a alcanzar la gracia y cualquier tipo y en cualquier lugar de amor incondicional de Dios! Cuando exista la genuina disposición, la batalla estará prácticamente ganada. Nos vemos la próxima semana, cuando mostraremos otra historia del poder de sanación de Dios en cualquiera de cualquier cosa. Hasta la próxima. Soy Jonathan Doherty para Pasión Pura.